juego en farol es uno de los movimientos más bonitos del póker. Todos los jugadores tendemos a querer hacer faroles desde los inicios y es un grave error. En partidas bajas de poco dinero no hace falta tener el recurso del farol para ser ganadores. Además, los jugadores, al ser jugadores débiles y estar jugando por poca cantidad, suelen quedarse a todas las manos y son bastante difíciles de derribar. Por lo tanto, con el tiempo y la experiencia y el proceso de lectura, que es el dato más importante a tener, la cualidad más importante a tener para desarrollar un buen farol, iremos viendo y metiéndonos en inversiones de farol. Ahora bien, siempre yo recomiendo un proceso en la inversión de faroles. En mi opinión, debemos empezar siempre sistemáticamente a robar pequeños botes. Robo de pequeños botes. Todos esos botes que no tienen dueño deben ser nuestros. Botes de pocas big blinds, entre 5 y 12 big blinds, que parece que no tienen dueño y que nadie lo va a luchar. El tiburón de la mesa que debemos ser nosotros, debemos ir a por todos esos botes para lucrarnos sistemáticamente de una pequeña cantidad de dinero, pero que a largo plazo se convertirá en una grande. Después, ya con más tiempo y con más experiencia, debemos empezar a hacer los faroles de botes medios. Este tipo de faroles son faroles técnicos, faroles de check raise en el flop, de hacer un second barrel en el turn o de un raise en el turn. Son faroles que debemos optimizar sabiendo a qué jugador se lo hacemos, ya que conozcamos sus datos, sus stats y sepamos que es óptimo para el derribo en estos escenarios. Esos faroles rondan entre 12 y 30 big blinds de bote medio. Es una inversión media que podemos asumir. Faroles técnicos contra los jugadores óptimos. Y por último ya, y el más avanzado, estaría el robo del gran bote. El robo de botes grandes. Esto ya es un farol que sale de la propia experiencia y de la propia situación, un escenario que por la lectura y la carta determinada que cae, pensamos que podemos aparentarla. Vemos una carta que es un gran outbluffing, que aunque el bote sea grande, podamos claramente aparentar esa mano. Debemos tener conciencia de que todas las apuestas anteriores han tenido sentido para ahora querer aparentar la mano que vamos a hacer, para poder incluso derribar manos medias y fuertes. Este tipo de faroles ya son más complicados ya que tienen de una gran lectura y de una gran valentía de lanzarnos a por ese bote queriendo aparentar, por ejemplo, ese color que ha aparecido o esa escalera inminente que pueda aparecer en el board y podamos tirar de una mano fuerte al rival. También contra los jugadores muy agresivos podremos robarle un gran bote en el momento que tengamos indicios porque algo no nos cuadre en sus apuestas de que él pueda estar en farol, intentándonos tirar de la mano. De esta forma, nuestra única posibilidad de ganar la mano, ya que no tengamos mano de valor de showdown, sea re-robarle el bote con una gran inversión. Los robos de botes grandes rondan entre los 32 big blind y 100 big blind del tamaño del bote. Pensar que el money management de los faroles, si conseguimos robar todos los botes pequeños que no tienen dueño, de vez en cuando hacer faroles técnicos a los jugadores óptimos por los stats que conocemos y en el momento preciso hacer el gran farol del bote grande, estaremos ganando e invirtiendo el propio dinero del farol de los propios faroles anteriores o pequeños o medios. Si tenemos éxito en esta faceta, seremos ganadores sin duda. Antes de seguir, me gustaría matizar la diferencia entre el farol y el semifarol. Son dos herramientas bastante útiles. Ahora bien, del farol no debemos abusar. Es un concepto que está, bajo mi punto de vista, bastante sobrevalorado. A todos nos gusta mucho farolear, pero realmente si nos pasamos con esta técnica vamos a acabar perdiendo mucho dinero, ya que hay que hacerlas en muy contadas ocasiones y siempre contra rivales muy bien escogidos. Ahora bien, el semifarol es bastante parecido porque también estamos apostando en principio con aire, pero digamos que es una técnica mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque aunque en ese momento estemos haciendo una apuesta con absolutamente nada, sí que nos sirven muchas cartas que nos darán jugada ganadora. Eso es importante, o sea, un semifarol se hace a un jugador que posiblemente tenga una jugada hecha con pocas posibilidades de mejora, pero que las cartas que faltan por salir, en cambio, son cartas que a nosotros nos ayudarían muchísimo en conseguir una jugada ganadora. Eso hay que tenerlo muy claro.
Draw es un proyecto que se juega con la esperanza de armar una jugada ganadora. La consideración de las odds es fundamental para jugar correctamente en este tipo de situaciones. Siempre que tengamos un buen proyecto en No Limit, debemos intentar jugarlo en semifarol, jugarlo agresivo. De esta forma conseguiremos ganar el bote sin la necesidad de ligar. Pensar que en No Limit, cuando cogemos un buen proyecto, si nos limitamos a ir pagando las apuestas de los rivales, estaremos dejando que sean ellos los que decidan el tamaño de la apuesta. De esta forma, en el tour, normalmente nos quedaremos fuera de odds, estaremos haciendo un call incorrecto. Por ello, cuando tengamos un proyecto debemos jugar en semifarol. Tenemos que diferenciar dos tipos de proyectos. Primero, los proyectos combinados, que son aquellos que tienen de 12 outs en adelante. 12 outs, por ejemplo, porque tenemos proyecto de color, que son 9 outs, y una barrigona, que son 4 outs. Realmente son 3 porque uno cuenta para el color, nos quedaríamos en los 12 outs. Esto es un proyecto combinado. O bien los proyectos simples. O bien un proyecto de color, o bien un proyecto de doble punta, que ronda siempre entre 8 y 9 outs. Bien, pues ya tenemos los dos tipos de proyectos, o bien combinados o bien simples. Ahora bien, siempre que tengamos un proyecto combinado, tenéis que pensar que tenemos una expectativa media al showdown aproximadamente del 40%. ¿Qué significa esto? Que al tener 12 o más outs, si vamos all-in en el mismo flop y caen las dos siguientes cartas, ganaremos un 40% de las veces. Esto nos da que tenemos una pequeña desventaja al showdown. Ahora bien, si jugamos agresivo este proyecto, buscando el fall del rival, jugando con fall equity, conseguiremos que los rivales abandonen, ya que tengan manos medias o incluso fuertes, y ganemos un bote sin luchar, sin necesidad de ver cartas, gracias a la fall equity. Por esto, y las veces que consigamos el fall, estaremos compensando esa desventaja media que tenemos al showdown, o sea, las veces que no conseguimos derribar a los rivales. Por ello, siempre que tengáis un proyecto combinado de más de 12 outs, debéis jugarlo agresivo. Debéis ver rápidamente los stacks efectivos que tengan vuestros rivales, para decidir la línea de juego a seguir, de la forma que generemos más fall equity, siendo nosotros los que hagamos el último push, buscando y aparentando al rival que tengamos una buena mano, que él piense que tenemos una trucha, unas dobles y tenga que abandonar de ciertos rangos. De esta forma, como os digo, haremos que por las veces que conseguimos el fall y las veces que nos pagan con la expectativa media al showdown, consigamos una equity global positiva, o sea, una expectativa positiva del movimiento. Bien, pues ya tenemos claro que con los proyectos combinados sí podemos jugar agresivos hasta el punto de jugarnos las 100 big blinds, generando el máximo fall equity posible buscando el fall de los rivales. Ahora bien, tenemos un proyecto simple, entre 8 y 9 outs. Pensar que aquí la expectativa media al showdown ya baja un 33%. Por lo tanto, le estaremos exigiendo mucho más al fall equity para que la equity global sea positiva. De ahí que ya aquí os recomiendo que no sistemáticamente nos tengamos que jugar los 100 big blinds, ni mucho menos. Debemos decidir ya, según el jugador que tengamos delante, según las texturas del flop, que podamos aparentar una mano fuerte o no, la forma de juego a seguir, la línea de juego. No digo que no juguemos agresivos, podemos jugar, pero sin comprometernos totalmente con el bote, buscando el fall del rival con una pequeña inversión que en el caso que nos empuje deberíamos tirarnos, o bien jugarlos de forma pasiva en el flop buscando que caiga en el tour y poder stackear al rival. Ahora, ciertos proyectos de 9 out de color máximo, no os digo que no podáis meter todo el dinero en el tapete en el flop, pero ya os digo que contra jugadores muy seguros y pasivos que no vayan a pagar grandes apuestas a menos que tengan una gran mano. Habrá muchas ocasiones en las que nos encontremos
que aunque no hayamos conectado firmemente con el flop, podemos tener, por ejemplo, un proyecto de color, un proyecto de escalera. Entonces ahí deberemos determinar cómo queremos jugar esa mano. Yo siempre aconsejo jugarla de manera agresiva por una razón bastante obvia, porque bien podemos eliminar a los rivales desde ya en el bote y llevarnos lo que hay, o si nos pagan, las cartas que faltan por salir nos pueden ayudar y convertirnos a nosotros en ganador. Con lo cual, siempre, siempre, siempre es positivo tomar la iniciativa. Ahora bien, no hay que ser kamikaze. Si tenemos un proyecto de color débil, estamos enfrentándonos a más de 3 rivales y no tenemos posición, podemos jugar a hacer check y ver qué ocurre. En caso de que alguien apueste y, por ejemplo, paguen por detrás, si vemos que tenemos full equity, es incluso una opción envidarnos, porque podremos echar a los rivales del bote, habremos permitido crear ese bote, fortalecerlo, hacerlo un poco más grande y seguiremos teniendo la posibilidad de que se retiren porque tengamos aún suficiente stack como para que les apetezca jugársela. Ahora bien, si estás jugando contra un único oponente y tienes posición, pues yo personalmente optaría por, si hemos subido, a hacer apuesta de continuación o incluso second barrel hasta el final, porque pueden salir muchas cartas que nos ayuden y también porque si el rival ha demostrado debilidad es nuestra oportunidad de llevarnos el bote desde ya. En la siguiente mano nuestro compañero decidirá jugar agresivamente su proyecto de color combinado, siempre generando el máximo full equity posible. Vamos con el siguiente análisis. La acción preflop ha sido la siguiente. Nuestro jugador ha subido con as rey de diamantes y nos ha pagado un jugador en posición 9 con as J. El flop ha venido J de diamantes, 10 de diamantes y un 5. Bien, vamos a valorar nuestra situación de nuestro compañero. En posición 5 obviamente tenemos un gran proyecto, un proyecto combinado de color y overcard. Bien, esto hace un total de 15 outs. 9 son seguros que ganamos, ya que ligaremos las nuts. Los 6 de overcard sabemos que no siempre ganarán, pero hay que estimar que en un porcentaje de veces sí lo harán. Por lo tanto, tenemos un gran proyecto. Bien, hacemos una apuesta de continuación de 7 big blind y medio, estándar, a lo que el jugador en posición 9, que ha cogido top pair, top kicker, nos responde en raise, a 16 big blind. Bien, aquí es donde nos tenemos que parar a pensar. Ponerle en un rango a nuestro rival. Nos puede estar haciendo este raise con qué. Bien, aquí si tenemos datos estadísticos, un número significativo, tendríamos que mirar el raise a la continue bet y también el factor de agresividad. En general, si es un jugador regular que conocemos, debemos tener bien claro si estos raises lo suele hacer, pues por ejemplo con unas 10, te lo pueda estar haciendo, con la simple J, con 2 9s, con un proyecto. De esta forma sabemos que tendremos más posibilidad de conseguir el fall en caso que decidamos jugar agresivo nuestro proyecto. Vamos a ver cómo juega en este escenario nuestro compañero. 7.50. Raise. 17. Vamos a ver, tan fuerte que vas. Una subidita más. 46. Bien, pues nuestro jugador decide jugar agresivo, generando full equity, buscando tirar ciertos rangos inferiores como el 10, la J, 2 9s, que tengan que irse corriendo directamente después de este 3-bet a 47 big blinds. Ahora bien, vemos los stack efectivos del rival, hemos comenzado la mano aproximadamente con 150 big blinds. Por lo tanto, le da un poco de margen al jugador con su top pair a querer pagar con posición, como veis que hace, para ver cuál es nuestra reacción del tour. Os vuelvo a decir, esta apuesta de 3-bet en el flop va a eliminar múltiples rangos. Ahora bien, en el caso que nos paguen, tenemos que tener bien clara la decisión que debemos tomar en el tour. Hemos hecho un raise en el flop sabiendo si tenemos full equity o no en el tour con el stack que nos queda por detrás. Vemos que el jugador paga con as J,
a ver cuál es nuestra reacción ya que tiene posición y vemos el turno. 8 de corazones. El tour trae un 8, no completa nuestro proyecto y debemos tener bien claro, como siempre digo, la estrategia a seguir en la mano la debemos definir en el flop. Hemos generado un raise a 47 en el flop y hemos construido un bote en el tour de 103,5. Sabemos que nos quedan unos 90 y pico big blinds por detrás. Tenemos un claro fall equity sobre esta apuesta. Si él está con un proyecto, le vamos ganando, y si tiene la J o el 10, tiene que irse corriendo de inmediato. Y aunque nos pague, tenemos una expectativa media todavía de ganar aproximadamente del 25%. Por lo tanto, el movimiento debe ser all-in, hemos decidido jugar agresivo y así es como hace nuestro compañero. Y ahora tiene la decisión complicadísima el jugador de As-J, no puede pagar, no puede stackearse de 150 y pico big blinds con As-J después de la acción tan agresiva que ha tenido nuestro compañero. Re-raise en el flop y push all-in en el tour. A 90 y pico big blinds en un bote de 103. Hay un claro fall equity, ya que así hemos diseñado las apuestas, y vemos que el compañero pues se tiene que tirar con su top pair y conseguimos ganar el bote sin haber ligado, sin necesidad de ligar nuestra expectativa al showdown o nuestro proyecto. Esta forma agresiva, al estar big stack, debemos plantearla claramente, sobre todo el concepto del nivel de compromiso. Debemos comprometernos con la apuesta del flop y tener claro que si nos pagan en el mismo flop, tener una apuesta fuerte en el tour con fall equity sobre el bote que haya. En la mano yo estoy sin posición, tengo as rail, suite de diamantes, subo a 4 ciegas y el jugador me paga. Y nada, en el flop nos cae un 10 de diamantes, J de diamantes y la otra no la recuerdo. En fin, yo hago una apuesta de continuación, el jugador me la sube y yo le vuelvo a resubir a 40, sí, le vuelvo a resubir fuerte, el jugador nos paga. ¿Vale? Tenemos un buen proyecto combinado, en cuarta nuestro proyecto no completa, tenemos stacks fuertes y yo ya empujo toda la caja para que se tire, ¿sabes? Se tira de cualquier mano o me paga ya y me pela, evidentemente. Qué mal se pasa en los momentos en el que nuestro rival piensa y piensa, y qué bien se pasa cuando definitivamente tira sus cartas. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez, más conocida como Reina. Ya me he quedado en sexto en Second Chance en internet y también en torneos mensuales del casino. Me he quedado en mesa final 2 veces. Llevo 4 años jugando póker en vivo y online y mi mayor ganancia está en cash game online. Lo que más me motiva en el póker es la estrategia. Saber conocer a un jugador en una mesa es lo más importante. Así que desvendar los misterios de la mente, principalmente de los hombres, es lo que más me gusta. Mi estilo de juego, tight y agresivo. Mis puntos fuertes, cuando no tengo lo que hacer, all in. Mi punto débil, no lo vas a ver. Una buena base para pensar es saber lo que vas a hacer. Leer es muy importante. Los 2 juegos para mí es muy importante, tanto por internet como en vivo. En vivo porque me pone a jugar con la gente. Como ya he dicho antes, es muy importante para mí saber desvendar la mente de mi oponente. Y por internet es por la ganancia, la probabilidad de ganancias que tengo. All in. Fall equity, porcentaje de veces que nuestro o nuestros oponentes hacen fall a una apuesta por nuestra parte. Este fall equity se añade al porcentaje de veces que ganaremos la mano si nos ven la apuesta. Vamos ahora con el concepto de fall equity. Es una idea nueva, es una idea muy avanzada de prácticamente todos esos laboratorios de póker que hay ya afortunadamente en el mundo entero que están buscando continuamente nuevas estrategias. Es un concepto que pretende rentabilizar una mano que de origen no lo es,
¿Por qué? Porque estamos fuera de odds y sin embargo, si consideramos la cantidad de veces, el porcentaje, mientras más alto mejor, de veces que nuestro rival va a tirar la mano, va a hacer fold, de ahí el nombre fold equity, vamos a encontrar una rentabilidad final. Veamos un ejemplo y vamos a centrarnos fundamentalmente para el cash game, al cash no limit, y fundamentalmente en jugadas de semi-bluff, donde tenemos una mano relativamente válida de proyecto, gran proyecto, supongamos que es un proyecto combinado que nos ofrece un 40% de posibilidad de ganar el pot, pero que sin embargo nuestro rival, que es un rival fuerte, el fold equity hay que prácticamente jugarlo siempre con gente de primer nivel, tanto tú jugando perfectamente como tu rival, pues nos hace un posteo que nos deja completamente fuera de odds, es decir, nos mete el bot entero, entonces con nuestro 40% tendríamos que tirarlo. Sería correcto también tirarlo, pero ya sabemos que en el póker, cuando no se puede hacer call, porque en este caso no podemos hacer call, que es siempre una jugada débil, hay que ver la posibilidad de hacer raise. Subimos. Y entonces al subir nosotros estamos poniendo también al rival en la posibilidad que sea él el que tira las cartas, no nosotros. Ese porcentaje de veces que él va a tirar las cartas nos va a compensar la cierta debilidad que tenemos solamente con un 40%, él tendrá un 60%, de ganar un pot final más grande, por supuesto con bastante más dinero, porque él nos puede incluso todavía, podemos temer que nos meta más cantidad todavía de la que nosotros hemos metido, y nosotros solamente por el concepto de pot odds ya tendremos que querer con nuestro 40%. Pero si sumamos, pongamos la mitad de las veces que él va a tirar las cartas con la otra mitad de la que estamos en debilidad, esa primera mitad va a compensar la segunda y vamos entonces a estar en una posición de clara rentabilidad gracias a este nuevo concepto de fold equity. Veamos ahora, echemos una ojeada a la fórmula que hemos creado para entender el concepto de fold equity. Es una forma un poco compleja, desde luego no se puede tener a la memoria, no se puede hacer ese cálculo en la mesa, hay que ser mucho más intuitivo, pero en cualquier caso para el laboratorio de póker, para estudiar, para estar en casa, se puede tener esta fórmula delante y practicar con ella. Tampoco ahora mismo en este DVD pues vais a encontrar una película de aventura, de acción, de gran estilo y de Guerra de las Galaxias. Hay que estudiar e incluso os aconsejamos, si es necesario, mandarme a callar, darle a la pausa y tener la fórmula durante un ratito delante para acabar de entender todos los conceptos. Veamos cuáles son estos. EV sería el valor de nuestra expectativa, es decir, el valor de lo que realmente nosotros esperamos ganar. PF sería probabilidad. P siempre es probabilidad, expresada de manera como se expresa siempre la probabilidad decimal, es decir, 0, y el valor que sea del porcentaje. Si es, por ejemplo, un 40% sería 0,4, simplemente un 50% 0,5, un 25% 0,25. PF es la probabilidad que nosotros consideramos, es fundamental aquí poner el concepto de conocimiento del otro jugador, de las veces que el jugador rival va a tirar las cartas. Por eso se llama PF, la probabilidad del fold. Estamos con fold equity y el primer término es muy importante considerar siempre la posibilidad de que el rival tire las cartas. Eso tiene que ir multiplicado por el valor del bote todavía pequeño, por eso es B minúscula, más una posible apuesta que el rival haya hecho. Si el rival no ha hecho ninguna apuesta, no importa, esa A pequeña sería 0 y la fórmula sigue teniendo un valor universal. Es decir, multiplicamos lógicamente la probabilidad que hay de que tire las cartas por el valor del dinero que en ese momento nos vamos a llevar, que estará formado por el bote que había previamente y si acaso añadiéndole la apuesta de él, que va a perder también una vez que nosotros empujemos y él tirara las cartas. Segundo término es más complejo, es la posibilidad que hay y la posibilidad que tenemos de ganar dentro de la expectativa de que él siga jugando, que él juegue o haga simplemente call o incluso lo que sería en nuestro caso, algo peor, que meta todo el stack y nosotros estamos en cash no limit, le tengamos que querer, como habíamos comentado previamente, por el mero concepto de pot odds. En ese caso nosotros tenemos que restarle a 1, es decir, 1 menos la probabilidad que miramos antes. Esa es muy fácil, la fórmula parece complicada, pero es muy fácil. Si antes había un 40%, ahora tendremos un 60%, que es la probabilidad restante, hasta completar con el 1. Multiplicado por la probabilidad que nosotros tenemos de ganar el showdown, por eso se llama P con la S pequeñita debajo. La probabilidad que nosotros consideramos que vamos a tener
de tener éxito al final de la mano. Es decir, un buen proyecto, un proyecto en el que tenemos además del color la posibilidad también de una escalera barrigona, pues tendría a lo mejor un 0,40, un 40% de ganar. Ese PS sería ese 0,40. Multiplicado por lo que es el bote que en ese momento final vamos a encontrar, que está expresado entre doble paréntesis, que sería 2A mayúscula. A mayúscula es la cantidad importante que nosotros vamos a hacer de nuestra apuesta, de por eso el A. Es decir, nuestra apuesta él la tiene que igualar como mínimo y por lo tanto doblemente ese dinero estará en el bote, más el bote pequeñito que previamente había, que eso sería el B pequeño. Todo ese paréntesis sería lo que sería el B grande, es decir, el bote completo que se forma de esa manera en el centro de la fórmula. Y ahora, muy importante, por supuesto, hay que restarle el valor de nuestra apuesta grande, por eso es A mayúscula. Es decir, si nosotros hemos hecho un empuje, pongamos de 300 euros, lógicamente hay que quitarle esos 300 euros. Hay un doble paréntesis que ya cierra y completa la fórmula. Si ustedes veis esto que estáis ahora completando, si ustedes ven, más bien somos andaluces, decimos algunas veces incorrectamente, ustedes veis, pues si ustedes ven esta fórmula completa y la aplican con ejemplos en el que cada letra está sustituida por un valor correspondiente, es decir, PF a lo mejor vale 0,40, PS a lo mejor también es 0,40, pero sin embargo pues el 1 menos PF sería el 0,60 restante, el valor del bote. Mientras más grande sea el primer término, es decir, mientras más probabilidad haya y mientras más veces ganemos el foldeo, más compensaremos que el valor total de EV sea positivo. Siempre que ese EV nos salga una cantidad positiva, estamos jugando correctamente, estamos aplicando correctamente la Fall Equity. Evidentemente, si el primer término es 0 y el segundo término, porque nos van a querer siempre, y el segundo término estamos con una debilidad, aunque sea pequeña, de un 0,40 contra un 0,60, saldrá siempre negativo. Necesitamos absolutamente que el primer término, el término de PF multiplicado por paréntesis B más A pequeña, sea positivo. Y mientras más grande es ese término, más probabilidad hay de que el EV total final también nos dé y nos arroje una posibilidad, una expectativa de rentabilidad total a nuestra mano. Vamos a explicar los números, los stats, estadísticas necesarias que debemos observar en el momento que estemos en situación de robo de ciegas, o bien porque nosotros vayamos a robar la ciega, o bien porque estemos en ciega y vengan a robarnos la ciega. Bien, los números principales son dos. El primero es Steel PCT, Steel PCT o ATT Steel Blind. Hold'em Manager o Poker Tracker tenéis que buscar este número, Steel PCT. Este número lo que nos quiere decir son las veces que un jugador, o bien nosotros o cualquier otro jugador, hace raise para robar la ciega en posición de botón o cutoff, la 9 o la 10, cuando la mesa le llega limpia y decide robar la ciega. ¿Con qué porcentaje de manos decide hacer raise? ¿Con qué rangos? ¿Con qué porcentaje de veces hace el raise para robar la ciega? Bien, si vemos que el jugador en cuestión que viene a robar la ciega tiene menos del 12% de Steel PCT, significa que es un jugador muy seguro, que solo roba con manos buenas. Un 12% de las veces los rangos que esto indica son manos legítimas de robo. En el caso que veamos que ya roba entre el 12 y el 18, sigue siendo un jugador seguro, que empieza a introducir manos medias, rey J, rey 10, pero no está haciendo raise con manos marginales absolutamente. Empieza a mover con manos medias, pero tiene un rango todavía acotado. A partir del 18 y 25% empezamos ya a introducir manos ya marginales, o sea, ya si es un robador de ciegas. Este jugador empieza a robar y a usar rangos marginales para robar ciegas. Y del 25 en adelante es un auténtico ladrón, empieza ya a decidir robar independientemente de las cartas que tenga. Roba sistemáticamente las ciegas cuando le llega limpia y tiene opción de robo. Bien, estos son los números fundamentales. Sobre esto tenemos que adecuar nuestro parámetro, en cuál debemos estar nosotros. Lo estándar ronda entre el 18 y 25.
Si queremos abusar un poquito más, dependiendo también de los stats de las ciegas, y ahora veremos ese siguiente número, podemos hacerlo, pero entre el 18 y el 25% ronda más o menos lo estándar de robo de ciegas. Más del 25% ya somos robadores de ciegas habituales y podemos ser re-robados. Que es el siguiente número, que es el que tenemos que ver, que es el BB Re-Raise Steal. Indica las veces que estando nosotros en las ciegas y nos vienen a robar la ciega o en botón o cutoff, decidimos hacer re-raise. O bien que lo hacemos nosotros o bien que no lo hacen. El porcentaje de veces que estando en ciega y que nos vengan a robar la ciega de últimas posiciones decidimos hacer 3-bet. Bien, los números serían un jugador muy selectivo que hace 3-bet con manos premium simplemente, o sea, se deja robar las ciegas y usa el 3-bet cuando tiene mano, sería entre el 3 y el 5%, sería un jugador selectivo. Entre el 6 y el 8% sería un jugador estándar. Como veis es un 6-8% de 3-bet, está introduciendo algunos rangos más allá de los estándar y los premium, para defender su ciega en modo de re-raise, bien hecho, más o menos es lo estándar y donde debemos estar, entre el 6 y el 8%. A partir del 8 y el 10% ya estaremos ante un jugador que defiende su ciega en modo de 3-bet con bastantes rangos. Empieza a introducir ya rangos, jugador agresivo, que sobre todo también valorará posiblemente el steal PCT que tenga el jugador que viene a robar para decidir si hace 3-bet. Y más del 10% de 3-bet en ciega, o sea de re-steal, sería ya un jugador muy agresivo, que no se deja robar ninguna ciega. Por lo tanto, si vamos a robarle nosotros la ciega, tenemos que saber que tenemos que tener buena mano o recursos, ya que más de un 10% de las veces nos va a 3-betear para defender su ciega. Vamos a empezar a estudiar los números estadísticos importantes que debemos tener en cuenta en el juego post-flop, tanto para conocer el juego de nuestros rivales como el nuestro. El primero que vamos a ver es el CBF. El CBF es Continuation Bet in Flop, las veces que un jugador o nosotros mismos hacemos la apuesta a continuación. Cuando somos subidores pre-flop, el porcentaje de veces que apostamos en el flop. Bien, el número estándar que más o menos todos los jugadores debemos tener y casi todos los jugadores medios van a tener en vuestras mesas, ronda entre el 70 y el 80%. Esto es un número estándar, el 70-80% de las veces. Eso es porcentaje de veces que decidimos no hacer el B de continuación, o bien porque hay muchos jugadores, o bien porque la textura no nos gusta, o hacemos slow play. Bien, el siguiente número es el CBT, que es el Continuation Bet in Tour, la apuesta que seguimos haciendo en el Tour. O sea, de las veces que hemos hecho la apuesta de continuación y simplemente nos han pagado, el porcentaje de veces que vamos a seguir metiendo dinero en el Tour agresivamente. Bien, lo estándar en este caso sería entre el 30 y el 35% de las veces. Este número es muy importante para nosotros siempre también intentar rondar en lo estándar y en caso de querer jugar más agresivos para hacer un second barrel con manos marginales para intentar tirarles. Los jugadores que nos pueden estar haciendo mucho second barrel tenemos que mirarle este número para ver si tenemos posibilidad de farolearles en alguna ocasión. El siguiente número que vamos a ver es el FFR, que es las veces que un jugador hace fall al raise. O sea, de las veces que nosotros hacemos la apuesta de continuación y alguien nos hace raise, ¿qué porcentaje de veces nos tiramos cuando apostamos de continuación el flop y alguien nos sube? Más o menos lo estándar ronda entre el 30% de las veces. El 30% de las veces que hacemos una apuesta de continuación y alguien nos sube, nos tiramos. Por lo tanto, el 70% de las veces o bien le pagamos o bien le resubimos. Más o menos esto está en lo estándar. Este número tenemos que mirarlo para hacer el típico farol técnico de check raise en el flop, que queramos hacer check raise a la apuesta a continuación, tenemos que evaluar si el jugador tiene un 30% o superior.
En el caso que se tire menos del 30% de las veces, no nos interesaría hacerle ese farol técnico de check raise. Para terminar, vamos a empezar a ver los números estadísticos que nos indicarán el factor de agresividad de nuestros rivales o bien nuestro, como siempre. El factor de agresividad. Para ello tenemos un número general que es el AGG total, el Aggression Factor total. Te mide la globalidad de la agresividad que tienes en todas las calles. Después habrá números que nos miden la agresividad en cada ronda de apuesta. Este total, el Aggression Factor total, nos indica que a partir de un 1,5 o 2,5% estaremos más o menos seguros de tener un jugador pasivo delante. Un jugador pasivo que no debemos temer que nos vaya a hacer un farol, jugadores que ponen el dinero en la mesa cuando tienen mano. Del 2,5 al 3,5 estaremos ya ante jugadores agresivos, que ya así pueden empezar a robar algunos botes, hacer faroles técnicos, second barrel de farol, etcétera. Jugadores agresivos entre el 2,5 y el 3,5. Y todo lo que sea superior al 3,5 tenemos que catalogarlo como un jugador muy agresivo. Jugadores peligrosos que nos van a ir a robar los grandes botes siempre que mostremos debilidad y que van a jugar agresivos siempre los proyectos, etcétera. Ese es el Aggression Factor total. Bien, luego tenemos los Aggression Factor por calles para determinar si nos hace una acción agresiva en el flop, tour o river. Ver en qué porcentaje de veces hace una acción agresiva en el flop. Para ello tenemos el Aggression Factor flop, AGG flop. Aquí más o menos los números siempre suelen rondar entre el 25 y 30%. Eso es lo estándar. Lo estándar de un jugador que más o menos sea agresivo estándar, como hoy en día nos vamos a encontrar la gran mayoría de nuestros rivales, rondará entre el 25 y el 30%. Todo lo que sea superior al 30% estamos ya ante un jugador bastante agresivo y todo lo que sea inferior al 25% empieza a ser un jugador pasivo en el flop. Tenemos el mismo número más o menos para el Aggression AGG in Tour, Aggression Factor in Tour. Más o menos ronda también entre el 25 y el 30%. Por lo tanto, todo lo que sea superior empieza a ser bastante agresivo e inferior pasivo. Y aquí ya sí está el que cambia, que es el AGG in Tour, o sea, in River, perdonar. AGG en el River, Aggression Factor en el River. El número estándar está entre el 18 y el 22%. Ya en el River, obviamente, como los botes están grandes, hay menos agresividad, ya se quiere llegar al showdown, y el número estándar es entre el 18 y 22. Todo lo superior empieza a ser agresivo en el River y todo lo inferior empieza a ser pasivo. Bien, estos son los datos que nos dicen el factor de agresividad. Según ellos tendremos que decidir la posibilidad de que un jugador nos esté faroleando o no. Es sobre todo el dato principal, evitar que nos faroleen. Segundo y concepto muy importante y dato muy importante que os tengo que dar es que como todos estos datos estadísticos que hemos hablado anteriormente y este también, necesitamos un número significativo de manos. No me valen 1000, ni 2000, ni 3000 manos para tener seguridad de que son significativas las estadísticas. Necesitamos de 10.000 manos en adelante de cada jugador para tener total seguridad. Pensar que en 2000, 3000 manos perfectamente un jugador puede estar en racha y por eso hace más raise en el Tour, hace más raise en el River, por lo tanto es más agresivo. No, me vale a partir de 10.000 manos y estoy tirando por lo bajo, para poder empezar a tener en cuenta todos estos datos que hemos hablado en estos bloques teóricos. Los números estadísticos que acabamos de exponer y explicar son los números que todo jugador avanzado tiene que tener a diario en la mesa, interactivado, para decidir sobre ellos cuando tengamos una database significativa, el número de manos suficiente. Ahora bien, hay muchos más números, para ello tenéis un documento en la escuela donde veréis todos, y aparte Hold'em Manager o Poker Tracker os ofrece todas las posibilidades, debéis meter mucho estudio tanto al Hold'em Manager o Poker Tracker, a la herramienta de apoyo, porque un jugador avanzado es la única forma de seguir avanzando, el conocer más a sus rivales, el saber dónde están sus errores y potenciarlos, explotarlos.
Todos estos números tienen relación entre ellos, dependiendo un número, el otro tiene un sentido u otro. Podremos barajarlos y, en definitiva, también esto no son más que números. El estudio de un jugador avanzado tiene que ir más allá, aparte de ver los números que tenemos en la mesa, corroborar los rangos que esos números indican de verdad. Y la única forma que tenemos es estudiando a los rivales, viéndoles manos de showdown. Coger nuestra database y ponernos a verles manos y ver con qué cartas levantan. De esta forma aseguraremos la estimación de rangos según los stats que nos dan los software de apoyo. En esta mano veremos una apuesta clara de destrucción de odds y también una buena lectura por parte de nuestro compañero. Vamos con la siguiente mano. La acción preflop ha sido la siguiente. Posición 6, nuestro jugador con dama rey ha hecho un raise y nos ha pagado en posición 10 2 5 y en posición big blind 9-10 de color, 9-10 de tréboles. El flop ha venido J10 as con 2 tréboles. Bien, un flop galáctico para nosotros. Tenemos dama rey, hemos pinchado las nuts, la mejor jugada en el mismo flop, escalera. Ahora, el único peligro pues es como siempre que cogemos escalera servida, que salga el tercer color o que se empiecen a doblar las cartas, por lo tanto empiezan a salir las posibilidades de colores o fulls. Bien, vemos que el jugador posición big blind decide pasarse y nosotros con la escalera servida pues hacemos una apuesta de continuación a 7,5 en un bote de 12,5. Vamos viendo un poco dónde estamos y ir sacando valor a las jugadas inferiores. Bien, el jugador con 2-5 obviamente está fuera, se retira y ahora vemos que el jugador en posición big blind tiene proyecto de color. ¿Vale? Y aparte la tercera pareja, el bottom pair. Decide simplemente jugarlo pasivo, tiene una buena jugada, tiene el 10 y un proyecto de color y decide jugarlo en call. Simplemente paga y crea un bote de 27,5 en el tour. Vemos el tour. 5 de corazones. Bien, el tour trae una carta blanca, un 5, no completa el posible color. Y el jugador con el proyecto de color y la tercera pareja decide pasarse. Bien, aquí nosotros en el momento que tenemos la escalera tenemos que ponerle en los rangos al jugador. Obviamente este jugador puede ir con un proyecto de color, ya que además si conocemos los números del rival y sabemos que es un jugador no muy agresivo, que es pasivo, con un raise a la cebet bajito, por lo tanto estimamos que los proyectos los suele jugar con una línea pasiva, debemos ponerle en la posibilidad del proyecto. También obviamente pues bueno, puede tener unas dobles de as 10 y estarás jugando con tranquilidad porque tampoco quiere engordar mucho el bote, o un simple as como un as dama, pues también es un rango al cual vamos ganando. Obviamente el que más nos preocupa es el proyecto de color, por lo tanto debemos hacer una apuesta de destrucción de odds, una apuesta fuerte sobre el bote en el tour, para dejarle claramente fuera de odds al rival. Tenemos que pegar mínimo 3/4 de bote, como así hace nuestro compañero a 22 big blind en un bote de 27,5. Esta apuesta es muy importante de destrucción de odds. Estamos estimando rangos y es posible que vaya con proyecto. Debemos sacarle automáticamente de odds para forzarle a hacer un call incorrecto a la larga, si él quiere hacerlo, ya que los jugadores, por supuesto, pasivos y jugadores débiles lo van a hacer. Además, en este caso también tiene una tercera pareja. Decide hacer su call pensando que él tiene las odds, como siempre los jugadores más o menos débiles piensan que tienen las odds pues para hacer claramente, por las implícitas, aunque no le den en ese mismo momento, pues y buscan el sacarle valor con las implícitas en el river y decide hacer call y ver el river. Vamos a verlo. 2 de tréboles. Bien, el river trae un 2 de trébol, ha completado su color, justamente es lo que él buscaba, a lo que reacciona directamente en un bote de 71,5, haciendo una apuesta de cara a 65 big blinds. Bien, aquí tenemos que pararnos a pensar y tener la decisión según la estimación de rangos que hayamos tenido sobre el rival. Vamos a ver qué decide nuestro compañero. Sube 65. Tu proyecto, ¿eh? No.
Bien, pues ese es el movimiento que quiero que hagáis cuando hay una lectura clara de que nuestro jugador nos ha cogido el color. ¿En qué le ponéis? O sea, un jugador que ha ido pagando en el flop, que ha ido pagando en el tour y que ahora viene un 2 de trébol, que obviamente no ha ligado por el 2, ha ligado por el trébol. ¿Qué queréis que tenga? Pues color, no hay más. Entonces, el jugador sale apostando a 65 big blind y nuestro compañero se debe tirar de su escalera. Que sí, que teníamos la mejor jugada en el flop, pero en el river claramente nuestro rival está con color. Debemos saber foldearlo. Su apuesta es 65 big blinds. Es el 65% de nuestro stack inicial. Por supuesto que debemos tirarnos con una lectura tan nítida. Lo importante en esta mano, y por lo cual hemos creado este escenario, es lo siguiente. Los jugadores en principio siempre contabilizan o tienen un mal juicio de las odds implícitas. Este jugador hace un call en el tour con la seguridad de que en el river le vamos a pagar. Sí, la gran mayoría de jugadores pagarían con esta escalera. Nosotros debemos ser buenos jugadores y sobre todo tener fe a nuestra lectura y estimación de rangos. Le hemos puesto desde la puesta en el tour con un posible proyecto de color y en el momento que salta y nos sale apostando de cara nos está diciendo tengo color. Somos capaces de foldear nuestra pedazo de escalera y de esta forma no ofrecerle las odds implícitas que él esperaba. Nada, me sale un flop galáctico con As J10 que me da escalera. Lo único que me da un poco de miedo es que hay 2 de color y puede haber un proyecto, pero vamos, tengo las nuts, perfecta. Meto de cara, 3/4 de bote y botón se tira, me despreocupo y ciega grande paga. Lo cual me hace pensar que puede tener unas dobles, que puede seguramente ir a proyecto color. Porque si no, con otra jugada igual me resubiría, considero que pagando, jugando lo pasivo, está yendo a proyecto. Sale una blanca, un 5 en el tour y se pasa. Sigo pensando que es proyecto, no me mete ni nada, por tanto, vuelvo a meter. Sigo con nuts, meto 3/4 de bote para quitarle a él de odds y que si quiere ver su proyecto completo, que pague. ¿Qué pasa? Paga. Pero ¡pum! Proyecto completado. Tercer trébol. Entonces el tío mete de cara. Al meter de cara yo ya doy por hecho que efectivamente se ha completado su color y pese a todo el dolor de mi corazón, mis nuts en flop y en tour no sirven de nada y fuera. Recordar que el concepto de odds implícitas es peligroso, ya que no deja de ser un pronóstico. Hola, soy Ricardo y mi nombre en la mesa es Richard. Bueno, pues habitualmente estoy jugando partidas desde No Limit 200 hasta 400, 600. Tengo buenos resultados, llevo 1 año y medio jugando, muy buenos resultados creo. Y me siento muy cómodo, luego aparte en torneos pues también he ganado un 10.000, he hecho un par de mesitas finales en el 25K de Boss Media, cositas. Lo que me motiva, pues al principio supongo que sería el dinero, ahora ya es la ambición de querer saber el que más, es una cosa personal, ¿sabes? Algo que me inclina a seguir, ya no es cosa de dinero, porque ya el dinero llega un momento que le pierdes un poco el respeto, ¿no? Bueno, al principio yo tenía una forma de juego muy agresiva, en exceso, no sabía salir, se me pegaban las cartas, creo que esto lo he ido mejorando mucho con el tiempo, ahora tengo una agresividad muy medida, ya no se me pegan las cartas, o sea, ahora ya creo que para el full ring tengo un estilo de juego que casi roza la perfección. Mis puntos fuertes en el juego yo creo que son las lecturas sobre todo y sobre todo los posteos muy al dedillo, muy detallistas siempre y supongo que mis puntos más débiles son los tilts, son las calenturas que me cojo tremendas de cuando un primo me lía y me cojo un calentón yo solo, ¿sabes? Que tengo que cerrar, sí, es algo que debo corregir. A los avanzados, consejos, la verdad es que hay muchos. Yo creo que nunca un jugador avanzado puede decir ya llega hasta aquí, no voy a aprender nada más. Un jugador avanzado tiene que ser autodidacta, siempre tiene que revisar su juego, su estilo, siempre tiene cosas que corregir, siempre, continuamente. Entonces yo creo que a un jugador avanzado
como consejo que estudie mucho a sus rivales de sus partidas habituales, que es donde está la ventaja, y a partir de ahí puedes hacer lo que quieras con ellos. Hombre, mis objetivos en el mundo del póker, pues la verdad es que nunca me he planteado seriamente hasta dónde voy a llegar, ¿sabes? Por mi trabajo, en fin, por las cosas, pero sí que me gustaría pues llegar hasta... O sea, a mí me gustaría llegar hasta donde esté mi cima, no me gustaría quedarme en donde estoy y hasta siempre lo más. Trabajo y trabajo. Para mí todo se resume con el trabajo. Han sido unas largas horas de estudio en este nivel avanzado, lleno de matices, lleno de repeticiones. Hay que rebobinar, ir para atrás, volver a ver lo que ya se estudió para acabar de entender ese matiz que probablemente en la partida que hicimos después se presentó y que no recordábamos exactamente su conexión con la explicación teórica. Hay que volver a esa explicación teórica y eso consolidará muy definitivamente el conocimiento de estos ya altos niveles de lo que estamos, de nuestra escuela de póker, en StudyPoker, la escuela que está promocionando los Pelayos. Ahora vamos a cambiar de nivel y vamos a seguir a un nivel diferente, el nivel especial, en el que vamos a tratar con más profundidad el No Limits, sobre todo ese gran fenómeno mediático y de marketing que ha significado para el póker la invención de los torneos, que le da ese aspecto deportivo y ese aspecto absolutamente, digamos, agradable, socialmente agradable al póker, como son los torneos, que será el objeto de nuestro siguiente nivel.